Ricardo Ángeles observaba la Ciudad de México desde la ventana de su oficina en el piso 40. El cielo estaba gris, igual que su estado de ánimo esa mañana. Sus ojos recorrían el paisaje urbano sin realmente verlo, mientras su mente vagaba por los números del último informe financiero que acababa de analizar. Un trimestre más de ganancias récord, otra serie de adquisiciones exitosas, más dinero para una cuenta bancaria que ya rebosaba. Y sin embargo, el vacío en su pecho solo crecía. Sus dedos tamborileaban en el escritorio de caoba maciza mientras contemplaba el reflejo distorsionado de su rostro en el cristal. A sus 38 años, Ricardo era la personificación del éxito a ojos del mundo. Su nombre aparecía en las principales revistas de negocios y su fortuna crecía a una velocidad que incluso a él le costaba seguir. Pero esa mañana en particular, el peso de todo ese éxito parecía aplastar sus hombros. La secretaria entró en silencio a su oficina, dejando otra pila de documentos sobre su mesa. «Señor Ángeles, el consejo está esperando para la reunión de las 9», informó con voz neutra, ya acostumbrada a su semblante siempre serio. Ricardo solo asintió, sin molestarse en responder. La gente a su alrededor hacía tiempo que se había acostumbrado a su forma taciturna, su frialdad calculada, su eficiencia sin emociones. Mientras caminaba por los pasillos espejados hacia la sala de juntas, Ricardo notaba cómo los empleados se encogían levemente al verlo pasar. Sabía que lo temían, lo respetaban, pero nunca lo admiraban de verdad. La gente murmuraba en los pasillos sobre su implacabilidad en los negocios, sobre cómo había construido su imperio a costa de empresas más pequeñas que habían sido devoradas por su corporación. La reunión transcurrió como todas: números, gráficos, proyecciones. Ricardo condujo las discusiones con la precisión de un cirujano, descartando ideas que consideraba débiles, aprobando estrategias agresivas de mercado. Sin embargo, su mente parecía estar en otro lugar. Entre un análisis y otro, se sorprendió pensando en su mansión vacía, en las cenas solitarias, en las noches interminables. Al final de la reunión, cuando todos ya se habían ido, permaneció sentado, mirando la pantalla de su portátil sin realmente ver nada. Sus logros parecían cada vez más vacíos. Cada victoria en los negocios sabía más amarga que la anterior. ¿Qué había pasado con ese joven idealista que soñaba con cambiar el mundo? ¿En qué momento se había convertido en esta máquina de hacer dinero? Decidió ir a casa temprano ese día, algo inusual en su rutina. Su chofer, Pablo, pareció sorprendido al verlo salir de la oficina antes del anochecer, pero no hizo comentarios. En el asiento trasero del BMW blindado, Ricardo cerró los ojos, sintiendo el agotamiento que había intentado ignorar durante semanas, quizá meses. El tráfico estaba particularmente caótico esa tarde. Mientras el auto avanzaba a paso de tortuga por Paseo de la Reforma, Ricardo observaba a la multitud que se movía apresurada por las aceras. Gente común, con vidas comunes, problemas comunes. Por un momento, los envidiaba. Probablemente tenían familias esperándolos en casa, cenas ruidosas, peleas por el control remoto, preocupaciones por pagar las cuentas. Su mansión en Las Lomas era un monumento a la soledad. 5.000 metros cuadrados de lujo y vacío. Las obras de arte carísimas en las paredes parecían burlarse de él, recordándole cuánto dinero había gastado intentando llenar algo que no podía llenarse con bienes materiales. Esa noche, solo en su estudio privado, Ricardo sorbía un whisky de 30 años mientras hojeaba viejas fotografías. Encontró una imagen de sus padres, ya fallecidos hacía más de una década. Su padre, un pequeño empresario, siempre decía que el verdadero éxito estaba en marcar la diferencia en la vida de las personas. ¿Qué diría si viera a su hijo ahora? El celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Sandra, su última novia, terminando la relación por mensaje. Ni siquiera eso lo sorprendió o lastimó. Era solo una persona más que no había logrado traspasar las barreras que él mismo había construido a su alrededor. Acostado en su cama king size, Ricardo miraba al techo,
sintiendo el peso de cada decisión que lo había llevado hasta ahí. El éxito tenía un precio, siempre lo supo. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si había valido la pena. El sonido del silencio era ensordecedor en sus oídos, y ni siquiera el sistema de sonido de última generación, reproduciendo música clásica suave, lograba alejar la sensación de aislamiento. Antes de dormir, miró una vez más por la ventana de su habitación. La ciudad brillaba allá abajo, millones de luces, millones de vidas sucediendo simultáneamente. Y él, en lo alto de su torre de marfil, nunca se había sentido tan desconectado de todo y de todos. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de poner en su camino algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre la vida, el éxito y la felicidad. Sus últimos pensamientos antes de dormir fueron sobre las próximas adquisiciones planeadas, sobre cómo aumentar aún más su fortuna. Poco sabía él que muy pronto sus prioridades sufrirían una transformación radical y que su definición de riqueza sería completamente redefinida por un encuentro inesperado en las caóticas calles de la Ciudad de México. La mañana comenzó como cualquier otra para Ricardo. El despertador sonó puntualmente a las 6 y siguió su rutina meticulosamente planeada. Ejercicios en el gimnasio privado, desayuno preparado por su chef personal, las noticias del mercado financiero resonando por la casa vacía a través del sistema de sonido. Pero había algo diferente en el aire, una inquietud que no podía nombrar. La reunión de esa mañana fue particularmente tensa. Uno de los ejecutivos más antiguos de la empresa había cometido un grave error en una negociación internacional, y Ricardo no dudó en humillarlo frente a todos. Las palabras salieron de su boca como navajas, afiladas y precisas, dejando al hombre de mediana edad al borde de las lágrimas. Mientras lo veía salir cabizbajo de la sala, Ricardo sintió una punzada incómoda en el pecho, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: remordimiento. Al salir del edificio, el cielo de la Ciudad de México estaba especialmente gris, como reflejando su estado de ánimo. Pablo, su chofer, notó que algo andaba mal cuando Ricardo pidió tomar una ruta distinta a la habitual. «Necesito despejarme un poco», fue su única explicación. El tráfico en Reforma estaba completamente detenido. Los autos tocaban el claxon sin cesar, los vendedores ambulantes circulaban entre los vehículos, y la típica irritación capitalina flotaba en el aire. Ricardo revisaba sus mensajes en el celular, intentando ignorar el caos a su alrededor, cuando algo llamó su atención. Fue un movimiento sutil al principio, casi imperceptible en medio del bullicio urbano. En la banqueta, parcialmente escondida, detrás de un puesto de periódicos, una pequeña figura se movía de manera extraña. Ricardo ajustó sus lentes de diseñador, inseguro de si sus ojos lo engañaban. Era una niña, y había algo terriblemente mal en esa escena. «Pablo, detén el auto», ordenó abruptamente. El chofer, sorprendido por el comando inesperado, obedeció. De inmediato, encontrando un espacio junto a la acera, Ricardo abrió la puerta antes de que el auto se detuviera por completo, ignorando las protestas de Pablo sobre seguridad. Al acercarse, los detalles de la escena se volvieron más claros y perturbadores. La niña no tendría más de 5 o 6 años. Su ropa, sucia y rasgada, colgaba de su pequeño cuerpo como harapos, pero lo que heló la sangre de Ricardo fueron las cuerdas ásperas y gruesas atadas a sus tobillos, como si fuera un animal abandonado. Lo más impactante, sin embargo, era la indiferencia de la gente que pasaba. Ejecutivos con sus portafolios de piel, señoras cargando bolsas de compras, jóvenes absortos en sus celulares, todos pasaban junto a la niña como si fuera invisible, como si su sufrimiento fuera solo otro elemento del paisaje urbano. Ricardo sintió algo despertar dentro de él, una emoción dormida desde hacía mucho. Rabia, compasión, culpa, quizá una mezcla de todo. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la niña. Ella inmediatamente se encogió, como un animal herido esperando otro golpe. «Está bien», dijo,
su voz normalmente autoritaria ahora suave y vacilante. «No te voy a lastimar». Se agachó lentamente, tratando de parecer lo menos amenazante posible, en su traje italiano de 10.000 pesos. Los ojos de la niña, grandes y oscuros, lo miraron con una mezcla de miedo y desconfianza. Había algo en esa mirada que lo golpeó profundamente, una sabiduría antigua y triste, completamente inapropiada para una niña tan pequeña. Con movimientos cuidadosos, Ricardo comenzó a deshacer los nudos de las cuerdas. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y manipular el mercado financiero, ahora temblaban levemente mientras liberaban aquellos pequeños tobillos lastimados. «¿Cómo te llamas?», se preguntó con gentileza mientras trabajaba en los nudos. La niña permaneció en silencio, pero no intentó huir. Cuando la última cuerda cayó, Ricardo notó las marcas rojas y moradas que habían dejado en su piel. Pablo se había acercado, observando la escena con visible preocupación. «Señor Ángeles, quizá deberíamos llamar a las autoridades». «No», lo interrumpió bruscamente. Algo dentro de él sabía que este no era momento para burocracias ni procedimientos oficiales. Esta niña necesitaba ayuda inmediata y por primera vez en años sintió un propósito claro en sus acciones. Con infinito cuidado extendió los brazos hacia la niña. Por un momento tenso, ella solo lo miró, como si evaluara su alma a través de esa mirada profunda y herida. Entonces, para su sorpresa no se resistió cuando él la cargó en sus brazos. Su cuerpo era tan liviano, tan frágil. Ricardo podía sentir sus costillas a través de la tela delgada y sucia de su ropa. Un nudo se formó en su garganta al darse cuenta de que probablemente no se había alimentado bien en días, quizás semanas. Mientras la llevaba de regreso al auto, Ricardo sintió que el mundo a su alrededor cambiaba de perspectiva. Los edificios imponentes, los autos lujosos, los escaparates brillantes, todo le parecía a la vez insignificante y obsceno ante el lintusino peso casi inexistente de esa niña en sus brazos. «A casa, Pablo», ordenó, acomodándose en el asiento trasero con la niña. Ella se acurrucó contra él, su pequeño cuerpo temblando levemente. Ricardo se quitó la chaqueta y la envolvió con ella, notando cómo parecía aún más pequeña envuelta en la tela fina. Mientras el auto avanzaba por el caótico tráfico de la Ciudad de México, Ricardo miró a la niña en sus brazos y supo, con una certeza que no sentía desde hacía años, que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Lo que aún no sabía era cuán profunda y transformadora sería ese cambio, no solo para la niña, sino sobre todo para él mismo. La llegada a la mansión en las Lomas estuvo marcada por un silencio pesado. La pequeña permanecía quieta, sus grandes ojos recorriendo cada detalle del ambiente con una mezcla de miedo y curiosidad. Ricardo la guió hacia el interior, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propia casa. Las habitaciones enormes y elegantemente decoradas parecían aún más frías e impersonales ante la presencia frágil de aquella niña. María, la ama de llaves que trabajaba para él desde hacía años, dejó caer el plumero al verlos entrar. Su rostro mostraba una mezcla de shock y preocupación. «Señor Ricardo», comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. «Prepara un baño caliente y busca ropa limpia», ordenó con una voz más suave de lo habitual. «Y luego prepara algo ligero para que coma». María asintió rápidamente y subió las escaleras, aún lanzando miradas confusas hacia atrás. En el baño de la suite principal, Ricardo enfrentó su primer gran desafío. La niña se negaba a soltar su ropa sucia, aferrándose a ella como si fuera su única protección en el mundo. Sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban un terror palpable. «Está bien», intentó calmarla, sintiéndose completamente inepto para la situación. «Nadie te va a lastimar aquí». Las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. ¿Cómo podía prometerle seguridad cuando claramente no sabía nada sobre cómo cuidar a una niña traumatizada? María regresó con ropa infantil que había conseguido prestada de la hija del jardinero. Con paciencia y dulzura, logró convencer a la niña de dejarse ayudar con el baño. Ricardo observaba desde la puerta,
sintiéndose aliviado e impotente al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, su dinero e influencia parecían completamente inútiles ante un desafío. Durante el baño, las marcas en el cuerpo de la pequeña revelaron una historia de sufrimiento que hizo revolverse el estómago de Ricardo. Cicatrices viejas se mezclaban con moretones recientes, contando una narrativa silenciosa de abuso y negligencia. María limpiaba cada herida con cuidado maternal, susurrando palabras dulces que, aunque no obtenían respuesta, parecían calmar un poco a la niña. «Necesitamos llevarla con un médico», le susurró María a Ricardo cuando finalmente logró vestirla con ropa limpia. La niña ahora estaba sentada en la cama king size de la habitación de huéspedes, pareciendo aún más pequeña entre las sábanas de algodón egipcio. Ricardo asintió, pero algo lo preocupaba. ¿Cómo explicaría la presencia de esta niña? ¿Qué historia contaría? Sus acciones, aunque motivadas por compasión, podrían malinterpretarse fácilmente. Él, que siempre tenía respuestas para todo, ahora navegaba en aguas desconocidas. La noche trajo nuevos desafíos. La niña se negaba a comer, mirando con desconfianza el plato de sopa que María había preparado. Sus pequeñas manos temblaban cada vez que alguien se acercaba, y sus ojos buscaban constantemente las salidas de la habitación, como un animal enjaulado buscando una ruta de escape. Ricardo intentó varios enfoques. Le ofreció otros alimentos. Trató de conversar. Incluso hizo algo que nunca imaginó hacer. Se sentó en el piso junto a la cama y comenzó a contar historias. Su voz, normalmente usada para dar órdenes y cerrar negocios, ahora intentaba encontrar un tono suave para narrar cuentos infantiles que apenas recordaba de su propia niñez. Fue durante uno de estos intentos que ocurrió algo inesperado. La niña, que hasta entonces no había emitido un solo sonido, susurró algo tan bajo que Ricardo casi no lo escuchó. «Lupita». Se detuvo inmediatamente en medio de su narración, su corazón acelerándose. «¿Ese es tu nombre, Lupita?», preguntó, suavemente, tratando de contener la emoción en su voz. La niña no respondió, pero sus ojos encontraron los de él por un breve instante antes de volver a mirar al suelo. Aquella única palabra, aquel nombre susurrado, fue como una pequeña victoria en medio de un campo de batalla. Lupita. Finalmente, la niña tenía un nombre, una identidad más allá de las marcas de sufrimiento en su cuerpo. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó en su biblioteca, investigando frenéticamente en su computadora sobre trauma infantil, asistencia social, psicología. Las horas pasaban mientras absorbía información, tratando de entender cómo podría ayudar a aquella pequeña alma lastimada que el destino había puesto en su camino. De vez en cuando, iba a la puerta del cuarto donde Lupita dormía y la observaba. Su sueño era inquieto, marcado por pequeños gemidos y movimientos bruscos. En algunos momentos, incluso gritaba bajito, como si reviviera momentos de terror en sus sueños. María se había ofrecido a pasar la noche en el cuarto con la niña, pero Lupita parecía más tranquila cuando estaba sola. Lo único que aceptó fue una pequeña lámpara nocturna, cuya luz suave mantenía las sombras de la noche un poco más alejadas. Mientras observaba aquella pequeña figura dormida, Ricardo sentía una mezcla de emociones que no podía nombrar. ¿Cómo era posible que en menos de 24 horas su vida hubiera cambiado tan drásticamente? Él, que siempre planeaba cada paso de su carrera, cada movimiento en el mundo de los negocios, ahora se sentía completamente perdido, guiado solo por un instinto que ni siquiera sabía que tenía. El día siguiente traería nuevos desafíos que pondrían a prueba la determinación de Ricardo. Al amanecer, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar, él ya estaba revisando frenéticamente los contactos en su agenda, buscando un médico de confianza que pudiera examinar a Lupita sin hacer demasiadas preguntas. El doctor Javier Mendoza, pediatra reconocido por su discreción y experiencia en casos de maltrato infantil, accedió a recibirlos en su consultorio privado un domingo por la tarde, cuando no habría otros pacientes. Pero convencer a Lupita de salir de la mansión
resultó ser una batalla campal. Sus pequeños dedos se aferraban a las sábanas con fuerza sorprendente, y sus ojos suplicaban silenciosamente que no la llevaran. Fue necesaria casi una hora de conversación suave y promesas cuidadosas para convencerla de entrar al auto. Durante todo el trayecto, su cuerpo permaneció rígido, sus ojos escudriñando cada calle como si memorizara la ruta de escape. Ricardo, acostumbrado a imponer su voluntad en las salas de juntas, se encontró aprendiendo una nueva habilidad: la paciencia. El consultorio del doctor Mendoza, a pesar de su decoración cálida con murales coloridos y juguetes en las esquinas, no logró calmar la tensión evidente en el pequeño cuerpo de Lupita. Se mantenía pegada a Ricardo, sus manos diminutas aferradas al tejido de su pantalón, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. El médico demostró una paciencia admirable. Con voz calmada y movimientos deliberadamente lentos, logró gradualmente ganarse la confianza suficiente para realizar el examen. Los resultados confirmaron los peores temores de Ricardo. Además de las lesiones visibles, había signos de desnutrición severa y otros problemas de salud que requerirían tratamiento inmediato. Ha pasado por un trauma significativo, explicó el doctor Mendoza después en su oficina, mientras Lupita esperaba con María en la sala de espera. Las marcas físicas son preocupantes, pero son las cicatrices emocionales las que más me inquietan. Su mutismo selectivo es una respuesta clara al trauma severo que ha sufrido. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como un peso en su pecho. El médico continuó: necesitará terapia psicológica especializada, además del tratamiento médico. Y lo más importante, necesita estabilidad y seguridad. Cualquier cambio brusco ahora podría causar más daño. Al regresar a casa, Ricardo notó que Lupita estaba aún más retraída. El simple examen médico había sido una prueba demasiado grande para ella, reabriendo heridas que iban mucho más allá de lo físico. Esa noche las pesadillas fueron peores. Sus gritos resonaban por los pasillos de la mansión, haciendo que Ricardo corriera a su habitación varias veces. En una de esas ocasiones, la encontró acurrucada en un rincón, temblando violentamente. Sin pensarlo, se sentó en el piso cerca de ella, manteniendo una distancia segura para no asustarla más. Y entonces comenzó a hablar. No sobre nada en particular, simplemente palabras suaves, recuerdos de su propia infancia, historias de cuando él también le tenía miedo a la oscuridad. Sorprendentemente, su voz parecía tener un efecto calmante. Poco a poco, los temblores de Lupita disminuyeron. No se acercó, pero sus ojos, fijos en él, parecían menos asustados. Fue en ese momento que Ricardo comprendió algo fundamental. Para ayudar a Lupita, primero tendría que aprender a enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades. Los días siguientes se convirtieron en una delicada rutina. Ricardo reorganizó completamente su vida profesional, trabajando más desde casa. Sus mañanas, antes llenas de reuniones interminables, ahora comenzaban con el ritual silencioso de desayunar con Lupita. Ella todavía comía poco, pero gradualmente comenzaba a aceptar pequeñas porciones de comida. María se convirtió en una aliada invaluable. Su presencia maternal y paciente aportaba un equilibrio necesario a la situación. Sabía exactamente cuándo acercarse y cuándo dar espacio, una sabiduría que Ricardo intentaba aprender observando. Una tarde, mientras Lupita jugaba en silencio con algunos juguetes que le habían comprado, Ricardo la observaba desde su estudio. Organizaba meticulosamente una fila de pequeños animales de peluche, acomodando cada uno con un cuidado casi obsesivo. De repente, se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras observaba a esa niña que, a pesar de todo el sufrimiento, aún podía encontrar momentos de paz en algo tan simple. Fue en ese instante que sonó su teléfono. Era su abogado, preocupado por las implicaciones legales de la situación. «Ricardo, necesitamos regularizar esto. No puedes simplemente tener a una niña en tu casa sin documentación. Hay procedimientos, leyes». Las palabras del abogado sonaban
distantes, mientras Ricardo continuaba observando a Lupita. ¿Cómo explicar que algunas cosas iban más allá de procedimientos y documentos? ¿Cómo traducir en términos legales el vínculo silencioso que comenzaba a formarse entre él y esa pequeña alma lastimada? «Haz lo que sea necesario», respondió finalmente. «Pero ella no irá a ningún albergue, a ninguna institución. Se queda aquí». Esa noche, mientras organizaba algunos documentos en su biblioteca, Ricardo encontró una vieja foto suya con sus padres. Debía tener más o menos la edad de Lupita en la imagen, y su sonrisa era amplia, despreocupada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sonreído así? ¿Cuándo había perdido esa capacidad de simplemente ser feliz? El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Lupita estaba parada en la puerta de la biblioteca, sus pies descalzos, apenas haciendo ruido en el piso de madera. Sostenía uno de los animales de peluche, un pequeño conejo blanco, contra su pecho. «¿Quieres entrar?», preguntó Ricardo suavemente. Para su sorpresa, dio unos pasos vacilantes hacia él. No se acercó mucho, pero era más de lo que jamás había hecho por voluntad propia. Ese pequeño gesto, esos pocos pasos hacia él, significaban más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Era un comienzo, una pequeña demostración de confianza que prometió en silencio honrar sin importar lo que costara. Las semanas se transformaron en un mes y cada pequeño progreso de Lupita era celebrado en silencio por todos en la mansión. Su primera sonrisa, tímida y casi imperceptible, ocurrió una mañana de domingo cuando María dejó caer una bandeja de hot cakes, creando una escena cómica en la cocina. Fue apenas un destello, un leve movimiento en las comisuras de sus labios, pero para Ricardo fue como ver el amanecer después de una larga noche. Las sesiones con la psicóloga infantil, la doctora Beatriz, se realizaban 3 veces por semana en un espacio especialmente adaptado en la mansión. Al principio, Lupita se negaba a entrar sola a la sala, aceptando solo si Ricardo permanecía cerca. Con el tiempo, comenzó a tolerar la presencia exclusiva de la terapeuta, aunque todavía no hablaba. «Su trauma es profundo», explicó la doctora Beatriz después de una de las sesiones, su rostro mostrando genuina preocupación. «Pero hay avances. Está comenzando a expresarse a través de dibujos, y eso es una señal positiva». Los dibujos de Lupita eran oscuros al principio, figuras sombrías y garabatos violentos que hacían que el corazón de Ricardo se encogiera. Pero gradualmente, colores tímidos comenzaron a aparecer. Un sol amarillo aquí, una flor roja allá, pequeñas señales de vida emergiendo de las sombras de su pasado. Ricardo también estaba cambiando. Sus empleados notaron la diferencia en 1900, su comportamiento durante las videoconferencias. La frialdad calculadora dio paso a una serenidad diferente. Seguía siendo eficiente y decisivo, pero había una nueva dimensión en sus interacciones, algo que podríamos llamar compasión. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio en casa, Ricardo escuchó un ruido proveniente del jardín. Al mirar por la ventana, vio a Lupita sentada en el pasto, observando una mariposa que se había posado cerca. Su rostro estaba sereno, casi hipnotizado por el movimiento de las alas del insecto. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. «Bonita», susurró, su voz tan baja que apenas se escuchaba. Ricardo se quedó inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper ese momento mágico. Era la primera palabra que pronunciaba, desde que había dicho su nombre. María, que regaba las plantas cercanas, también se quedó quieta, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Esa noche, durante la cena, algo cambió en la rutina establecida. En lugar de comer en silencio, Lupita señaló una de las frutas en la mesa y volvió a susurrar: «Quiero». La simplicidad de la petición hizo que Ricardo atragantara con su comida. Era la primera vez que expresaba un deseo, que pedía algo activamente. Sus manos temblaron levemente mientras alcanzaba la manzana y se la entregaba. Los reportes de la doctora Beatriz comenzaron a mostrar progresos más significativos. Lupita estaba desarrollando un vínculo de confianza, aún frágil pero real.
Sus dibujos ahora incluían una figura alta junto a una pequeña, representaciones de ella y Ricardo, según explicó la terapeuta. Sin embargo, no todo eran avances. Seguía habiendo noches terribles, cuando las pesadillas la atacaban con toda su fuerza. En esos momentos, Ricardo aprendió a reconocer las señales, la forma en que se encogía, cómo sus ojos se abrían de terror. Desarrolló una rutina para estas ocasiones. Se sentaba en el suelo de su habitación, manteniendo distancia, y comenzaba a cantar suavemente viejas canciones de cuna que su madre solía cantarle. Uno de estos episodios fue particularmente intenso. Lupita despertó gritando, más asustada que de costumbre. Pero esta vez, algo diferente ocurrió. En lugar de acurrucarse en un rincón como solía hacer, corrió hacia Ricardo y se lanzó en sus brazos, sollozando violentamente. El contacto repentino lo tomó por sorpresa, pero su cuerpo reaccionó instintivamente, envolviéndola en un abrazo protector. Podía sentir su corazón latiendo aceleradamente, como un pequeño pájaro asustado. «Está bien», murmuró, meciéndola suavemente. «Estás segura ahora, lo prometo». Fue la primera vez que Lupita permitía un contacto físico prolongado desde que llegó a la mansión. Ricardo sintió el peso de esa confianza como algo sagrado, una responsabilidad mayor que cualquier negocio que hubiera manejado. Los días siguientes trajeron más palabras, aún susurradas, pero cada vez más frecuentes. Agua, hambre, sueño. Palabras simples que cargaban un significado profundo. Cada una era una pequeña victoria, un ladrillo en la reconstrucción de la confianza que había sido brutalmente destruida en su corta vida. En el estudio de Ricardo, una carpeta crecía día tras día. Reportes médicos, evaluaciones psicológicas, documentos legales, todo el proceso necesario para oficializar la custodia de Lupita. Su abogado había advertido sobre las complicaciones, las preguntas que surgirían, las investigaciones sobre su pasado. Pero Ricardo estaba decidido. No importaba el costo, le daría a Lupita la seguridad y estabilidad que merecía. Una noche, mientras la observaba dormir pacíficamente, algo que rara vez ocurría al principio, Ricardo comprendió que su propia vida había encontrado un nuevo significado. La mansión, antes un símbolo de su éxito solitario, ahora era un hogar. Los pasillos vacíos se habían llenado con los pequeños sonidos de una niña sanando, creciendo, aprendiendo a confiar nuevamente. Pero el destino aún reservaba desafíos mayores para ambos. El pasado de Lupita, con sus secretos oscuros, no permanecería enterrado para siempre, y Ricardo necesitaría toda su fuerza y determinación para proteger la frágil felicidad que comenzaban a construir juntos. El otoño llegó a la ciudad de México trayendo vientos fríos y recuerdos que nadie había pedido. Casi 6 meses habían pasado desde que Lupita entró en la vida de Ricardo, y los progresos eran visibles para cualquiera que conociera su historia. La niña ahora sonreía con más frecuencia, hablaba en frases completas, aunque todavía en 1900 a voz baja, e incluso había comenzado a tomar clases particulares en casa. La mansión también había cambiado. Los espacios antes austeros e impersonales ahora tenían toques infantiles, dibujos colgados en las paredes, juguetes organizados en estantes y una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas, decorada especialmente para Lupita. El propio Ricardo se había transformado a ojos de sus empleados y socios comerciales. La dureza en su mirada había sido reemplazada por algo más suave, más humano. Pero en una tarde aparentemente normal, el pasado volvió a asomarse en sus vidas. Ricardo estaba en una videollamada de negocios cuando María entró apresuradamente a su estudio, su rostro pálido de preocupación. «Señor Ricardo, hay una señora en la puerta. Dice ser la abuela de Lupita». El mundo pareció detenerse por un momento. A diferencia de la madre de Lupita, que había aparecido claramente trastornada y bajo la influencia de drogas, esta mujer que esperaba en la sala tenía una apariencia respetable y traía consigo documentos que probaban su identidad. Carmen Martínez
la abuela materna de Lupita, era una mujer de unos 60 años, bien vestida y con un aire de dignidad que contrastaba fuertemente con la imagen que tenían de la madre de la niña. En sus manos sostenía una carpeta con recortes de periódico y fotografías antiguas. «La he buscado durante 2 años», explicó Carmen, su voz temblando levemente. «Mi hija se la llevó cuando Lupita tenía 3 años. Intenté de todo para encontrarlas, pero Adriana siempre fue muy buena desapareciendo cuando quería». Ricardo escuchaba en silencio, su corazón latiendo acelerado. Lupita estaba en su clase de música al otro extremo de la casa, protegida por ahora de este nuevo giro en su historia. Cuando vi la noticia sobre el proceso de adopción en los periódicos, cuando vi su foto, apenas podía creerlo, continuó Carmen, lágrimas ahora corriendo por su rostro. Es idéntica a su madre a esa edad. La carpeta que Carmen traía contenía una historia dolorosa. Fotos de Lupita de bebé, sonriendo en brazos de su abuela. Registros médicos de sus primeros años, cuando aún vivía con la familia. Y luego, los recortes de periódico. Pequeñas, notas sobre una niña desaparecida, reportes policiales, carteles de «se busca» que nunca dieron resultado. Adriana comenzó con las drogas en la adolescencia, explicó Carmen, su voz cargada de dolor. Intentamos ayudarla de todas las formas posibles, internaciones, terapia, pero nada funcionó. Cuando Lupita nació, pensé que tal vez sería su oportunidad de enderezarse. Por un tiempo pareció que sí, pero luego, Ricardo podía sentir el dolor en las palabras de la mujer. Era un dolor diferente al que veía en los ojos de Lupita, pero no menos real. Era el dolor de alguien que había fallado en proteger a quienes amaba, que había tenido que ver impotente cómo su familia se desmoronaba. «¿Dónde está Adriana ahora?», preguntó Ricardo, temiendo la respuesta. Carmen bajó la mirada. «No lo sé. La última vez que la vi fue hace 3 meses, cuando apareció en mi casa pidiendo dinero. Estaba irreconocible. Cuando supe que Lupita estaba aquí, intenté contactarla, pero un silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo podía escuchar a lo lejos las notas suaves del piano que Lupita estaba aprendiendo a tocar. La música, una melodía simple de principiante, parecía surrealista ante la gravedad del momento. «Doña Carmen», Ricardo comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «necesito que entienda algo. Lupita pasó por traumas que ningún niño debería experimentar. Tomó meses hasta que comenzó a confiar, a hablar, a sentirse segura. No puedo permitir que nada amenace el progreso que ha hecho». La mujer asintió lentamente. «No vine a causar problemas, señor Ángeles. Vine porque es mi nieta y porque pasé los últimos 2 años imaginando los horrores que podría estar viviendo. Cuando descubrí que estaba bien, que estaba siendo cuidada, fue como si un gran peso se quitara de mi pecho. En ese momento, la puerta del estudio se abrió lentamente. Lupita estaba parada allí, sus grandes ojos oscuros alternando entre Ricardo y la mujer desconocida. Algo en su mirada sugería que ya había entendido más de lo que debería. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado. «Lupita», susurró, llevándose las manos a la boca. La niña dio un paso atrás, instintivamente acercándose a Ricardo. Su pequeño cuerpo temblaba levemente, pero había algo diferente en su postura. No era el mismo miedo paralizante de cuando su madre apareció. «Está bien», Ricardo dijo suavemente, extendiendo una mano hacia ella. «Nadie te va a lastimar. Nadie te va a llevar de aquí». Lupita tomó su mano con fuerza, pero sus ojos permanecieron fijos en Carmen. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Tú eres mi abuela?», preguntó en voz baja, sorprendiendo tanto a Ricardo como a Carmen. La mujer solo asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Lo que siguió fue un momento de tensión casi palpable. Lupita, aún sosteniendo firmemente la mano de Ricardo, dio un pequeño paso adelante. «Me acuerdo de ti», dijo finalmente. «Me cantabas canciones». Carmen se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Ricardo podía sentir el conflicto en Lupita,
el deseo de acercarse luchando contra el miedo profundamente arraigado de confiar en alguien de su pasado. Fue entonces cuando Lupita hizo algo que demostró cuánto había crecido en esos meses. Soltó la mano de Ricardo y caminó lentamente hacia Carmen. Se detuvo a una distancia segura y dijo, con una voz pequeña pero firme: «No quiero irme de aquí. Él es mi papá ahora». Las palabras flotaron en el aire como una declaración de independencia. Carmen, aún llorando, asintió rápidamente. «Lo sé, cariño, lo sé. Solo quería saber si estabas bien». «Estoy bien», respondió Lupita, y por primera vez desde que entró a la sala, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Estoy muy bien». La presencia de Carmen en la vida de Lupita trajo una nueva dimensión a su recuperación. A diferencia del terror paralizante que la niña sentía hacia su madre, sus recuerdos de la abuela, aunque vagos, eran positivos. Ricardo observaba atentamente cada interacción, siempre listo para intervenir al primer signo de incomodidad, pero Lupita mostraba una resiliencia sorprendente. Las visitas comenzaron de forma controlada y supervisada, siempre con la presencia de la doctora Beatriz. Carmen traía fotos antiguas, contaba historias de los primeros años de Lupita, llenando vacíos de un pasado que hasta entonces había estado sumergido en sombras. Para Ricardo era como ver armándose un rompecabezas pieza por pieza. «Ella siempre amó la música», comentó Carmen una tarde, observando a Lupita en su lección de piano. «Cuando era bebé, bastaba con comenzar una canción de cuna para que dejara de llorar al instante». Ricardo absorbía cada información como un tesoro precioso. Cada pequeño detalle le ayudaba a comprender mejor a esa niña que había transformado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. Sin embargo, no todo eran momentos de paz. Una tarde particularmente difícil, Carmen trajo noticias perturbadoras. «Adriana está internada», dijo en voz baja, después de que Lupita se había retirado a dormir. «Sobredosis. Los médicos no son muy optimistas». La noticia golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. No por la madre de Lupita en sí, sino por lo que significaría para la niña. ¿Cómo explicarle a una niña que su madre biológica luchaba por su vida debido al vicio que había destruido a su familia? «Lupita no necesita saberlo todavía», decidió Ricardo tras una larga conversación con la doctora Beatriz. «Está empezando ya a sentirse segura, a confiar. No podemos arriesgar un retroceso». Pero el destino tenía otros planes. Una mañana de domingo, mientras desayunaban en el jardín, un ritual que habían establecido en las últimas semanas, Lupita hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Ella está muy enferma, ¿verdad?». Ricardo casi se atraganta con su café. «¿Quién, cariño? Es mi mamá», respondió Lupita, sus ojos fijos en su taza de chocolate caliente. «Escuché cuando tú y la abuela hablaban anoche». El silencio que siguió fue denso. Ricardo intercambió una mirada angustiada con Carmen, que también estaba presente en el desayuno. ¿Cómo habían sido tan descuidados? «Sí, Lupita», admitió finalmente optando por la honestidad. «Tu mamá está enferma, está en el hospital». Lupita permaneció en silencio un largo momento, jugando distraídamente con su chocolate. Cuando volvió a hablar, su voz era baja pero firme. «¿Se va a morir?». La pregunta, hecha con una objetividad escalofriante para una niña de su edad, le partió el corazón a Ricardo. Carmen dejó escapar un sollozo ahogado. «No lo sabemos, cariño», respondió Ricardo, extendiendo la mano para tomarla de ella. «Los doctores están haciendo todo lo posible para ayudarla». Lupita asintió lentamente, como si procesara la información. ¿Puedo rezar por ella?». Fue Carmen quien respondió, su voz quebrada. «Claro que sí, mi amor. Estoy segura de que le haría muy feliz». Esa noche, Ricardo encontró a Lupita arrodillada junto a su cama, susurrando una oración que María le había enseñado. La escena lo conmovió profundamente. A pesar de todo el sufrimiento que había experimentado, esa pequeña alma aún era capaz de compasión. Los días siguientes fueron de tensión silenciosa.
Lupita continuaba con su rutina. Clases, terapia, música, pero había una nueva sombra en sus ojos, una preocupación que ninguna niña de su edad debería cargar. Fue durante una sesión con la doctora Beatriz que Lupita expresó algo sorprendente. A veces sueño con ella, contó mientras dibujaba. No como era al final, sino como antes, cuando todavía sonreía y me llamaba mi angelito. La terapeuta, que había documentado cada progreso de Lupita en los últimos meses, notó algo significativo en esa revelación. Puedes recordar las cosas buenas también, no solo las malas. Eso es muy importante, Lupita. Ricardo, que observaba la sesión a petición de Lupita, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era una evolución increíble para alguien que meses atrás no podía siquiera hablar de su pasado. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, algo que se había vuelto cada vez más frecuente, Lupita hizo otra de sus preguntas reveladoras. «Papá», comenzó, y Ricardo aún se emocionaba cada vez que lo llamaba así. «¿Tú crees que la gente puede cambiar?» Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. «Sí, lo creo, pero tienen que querer cambiar y necesitan ayuda para lograrlo». «¿Como yo cambié?», preguntó, sus grandes ojos fijos en él. «Sí, como tú cambiaste. Y como yo cambié por Sahasm Paris». Lupita sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro y calentaba el corazón de Ricardo. «¿Entonces tal vez ella también pueda cambiar algún día?» La esperanza en la voz de Lupita era a la vez hermosa y desgarradora. Ricardo la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo acurrucarse contra el suyo. «Tal vez, cariño, pero lo importante es que, pase lo que pase, ahora estás segura, tienes una familia que te ama». «Lo sé», respondió simplemente, y en esas dos palabras había una certeza que hizo que Ricardo agradeciera en silencio el milagro que había transformado sus vidas. Pero el destino aún guardaba una última carta, un giro inesperado que pondría a prueba los lazos de esta familia recién formada de maneras que nadie podría haber anticipado. La llamada llegó un miércoles por la noche. Carmen, con la voz temblorosa, informó que Adriana había despertado del coma. Contra todo pronóstico médico, estaba consciente y, sorprendentemente, lúcida. Lo más impactante, había pedido ingresar a un programa de rehabilitación. Ricardo recibió la noticia con emociones encontradas. Por un lado, un alivio genuino por la posible recuperación de Adriana, no por ella misma, sino por lo que significaría para Lupita. Por otro, el temor de que este repentino cambio pudiera desestabilizar todo el progreso logrado. La doctora Beatriz fue convocada para una consulta urgente. Lupita necesitaba saber, pero ¿cómo? ¿Cómo explicar que la madre que la había abandonado y lastimado ahora pedía una segunda oportunidad? Lupita ha desarrollado una resiliencia notable en estos meses, observó la terapeuta. Está más fuerte de lo que creemos, pero debemos ser muy cuidadosos con cómo manejamos esta situación. Decidieron que Carmen sería la primera en hablar con Adriana para evaluar su verdadero estado e intenciones. Ricardo no pudo dormir, revolviéndose en la cama mientras imaginaba escenarios devastadores. ¿Y si Adriana reclamaba la custodia? ¿Y si todo el progreso se perdía? ¿Y si...? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave ruido en la puerta. Lupita estaba allí, abrazando su conejo de peluche, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. «¿Vas a mandarme lejos?», me preguntó con un susurro quebrado. El corazón de Ricardo se partió. ¿Cómo había intuido que algo andaba mal? Se levantó rápidamente y la alzó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Jamás», respondió con firmeza. «Eres mi hija Lupita. Nada cambiará eso». Ella se aferró a él con fuerza. «Prometido, prometido, con todo mi corazón». A la mañana siguiente, tras una noche de poco sueño para ambos, Ricardo y Lupita se sentaron juntos en el jardín. Con la ayuda de la doctora Beatriz, le explicó la situación con la mayor delicadeza posible. «Tu mamá despertó», comenzó suavemente, «y quiere mejorar».
Lupita permaneció en silencio un largo momento, sus dedos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. ¿Ella todavía está enojada conmigo? La pregunta atravesó a Ricardo como una daga. A pesar de todo este tiempo, de todo el progreso, parte de Lupita aún creía ser culpable del comportamiento de su madre. No, cariño, respondió, tomando sus pequeñas manos. Tu mamá nunca debió enojarse contigo. Lo que pasó no fue tu culpa. Nunca lo fue. La doctora Beatriz notó algo crucial en la reacción de Lupita. La niña no mostraba el terror paralizante de antes. Había miedo, sí, pero también algo más. Quizá curiosidad, quizá esperanza. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Carmen visitaba diariamente a Adriana en el centro de rehabilitación, reportando cada pequeño avance. Por primera vez en años, la madre de Lupita estaba verdaderamente comprometida con su recuperación. Pregunta por Lupita todos los días, contó Carmen durante una visita. Pero entiende que debe demostrar su mejoría antes de cualquier contacto. Ricardo admiraba la fortaleza de Lupita durante este periodo. Continuaba con su rutina, escuela, piano, terapia, pero ahora había un nuevo elemento en sus conversaciones. Hacía preguntas sobre su madre, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué la gente se enferma así?, se preguntó una noche mientras Ricardo la acostaba. A veces comenzó eligiendo cuidadosamente las palabras. Las personas se pierden, intentan escapar de su dolor de maneras equivocadas y terminan lastimándose más. Lupita procesó la información en silencio, como cuando me escondía bajo la cama. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sí, algo así, pero fuiste muy valiente y aprendiste a enfrentar tus miedos. Tu mamá está intentando hacer lo mismo ahora. Un mes después, Adriana continuaba progresando en el programa. Los médicos estaban optimistas pero cautelosos. Ricardo mantenía la guardia alta, listo para proteger a Lupita ante cualquier señal de peligro. Fue una tarde de domingo cuando Lupita hizo un pedido que sorprendió a todos. «Quiero escribirle una carta», anunció durante el almuerzo. Ricardo intercambió miradas con Carmen y la doctora Beatriz. La terapeuta asintió levemente. Podría ser un paso positivo. La carta de Lupita era simple, como solo una niña podría hacerlo. Querida mamá, espero que te mejores pronto. Estoy aprendiendo piano y ya sé tocar las mañanitas. La abuela dice que tú también tocabas cuando eras chiquita. Estoy bien aquí. Mi papá Ricardo me cuida mucho y ya no tengo tanto miedo. ¿Todavía te gustan las mariposas? Hay muchas. En el jardín. Con cariño, Lupita. La carta fue un catalizador. Adriana respondió con una propia, supervisada por sus terapeutas. Era honesta, sin excusas vacías, reconociendo sus errores y expresando un genuino deseo de cambio. Ricardo observaba todo el proceso con una mezcla de aprensión y esperanza. Lupita manejaba la situación con una madurez sorprendente. Aún tenía momentos de miedo, pero ahora podía hablar de sus sentimientos, expresar sus preocupaciones. Una noche, mientras tocaba una nueva melodía en el piano, su forma favorita de expresión, Lupita hizo una observación reveladora. «Sabes, papá, creo que mi corazón creció». «¿Cómo así, cariño?» «Antes pensaba que solo podía querer a una persona a la vez, pero ahora sé que puedo quererte a ti, a la abuela, y todavía tener un lugarcito para desear que mamá se mejore». Ricardo la abrazó, emocionado, comprendiendo que su pequeña le estaba enseñando una de las lecciones más profundas sobre amor y perdón. El día del reencuentro fue cuidadosamente planeado. 3 meses después de comenzar a intercambiar cartas, Adriana estaba lista para ver a Lupita. La reunión sería en el consultorio de la doctora Beatriz, un espacio neutral y seguro. El consultorio estaba preparado, sin muebles de oficina, con sillones cómodos dispuestos en círculo y materiales de arte en un rincón, por si Lupita necesitaba distraerse. Adriana llegó primero, acompañada de Carmen. Los meses de tratamiento la habían transformado. Su rostro,
antes marcado por el vicio, había recuperado color y vida. Sus ojos, aunque cargados con el peso de sus errores, estaban claros y enfocados. Cuando Lupita entró tomando la mano de Ricardo, el tiempo pareció detenerse. Madre e hija se miraron en silencio, cada una conteniendo un universo de emociones. «Hola, Lupita». Adriana fue la primera en hablar, su voz temblorosa. «Estás muy linda». Lupita apretó la mano de Ricardo, pero dio un pequeño paso adelante. «Hola», respondió en voz baja. «Te ves mejor». La simple observación rompió parte de la tensión. Adriana contuvo un sollozo, manteniendo la compostura, respetando el espacio de su hija. «Estoy intentando estar mejor», dijo. «Tus cartas me ayudaron mucho». Lupita asintió, procesando las palabras. Entonces, para sorpresa de todos, soltó la mano de Ricardo y se sentó en uno de los sillones, con su conejo en el regazo. Era una invitación silenciosa al diálogo. La conversación que siguió fue extraordinaria. Lupita, con una sabiduría que trascendía su edad, permitió que su madre hablara, explicara, pidiera perdón, pero también expresó sus propios sentimientos, sus miedos, sus heridas. «¿Por qué me amarraste ese día?», preguntó en un momento, su voz pequeña pero firme. Adriana cerró los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. «No estaba bien, hija. Estaba muy enferma. No podía pensar claramente. Sé que no hay excusa, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente». Ricardo observaba, listo para intervenir ante cualquier señal de angustia, pero su hija, y ahora estaba absolutamente seguro de que lo era en todos los sentidos que importaban, mostraba una fuerza increíble. «Tenía mucho miedo», continuó Lupita. «Pero ahora ya no. Mi papá me enseñó que ser valiente no es no tener miedo, es enfrentarlo». Las palabras impactaron a Adriana. Miró a Ricardo con profunda gratitud. «Él te ha cuidado muy bien, ¿verdad?». «Sí», respondió Lupita, con sencillez. «Él es mi papá ahora, pero…», vaciló un momento. «Creo que puedo tener dos tipos diferentes de amor en el corazón. La doctora Beatriz dice que sí se puede». Entonces ocurrió algo extraordinario. Lupita se levantó y caminó hacia Adriana. Con cuidado, como manejando algo muy frágil, le extendió su conejo de peluche. «Él me ayudó cuando tenía pesadillas», explicó. «Tal vez pueda ayudarte a ti también cuando las cosas sean difíciles». Adriana cubrió su rostro con las manos, sollozando abiertamente. Carmen también lloraba en silencio. Ricardo sentía sus propias lágrimas correr. «No puedo aceptarlo», Adriana logró decir entre sollozos. «Es tu amigo especial». Lupita sonrió, esa sonrisa que iluminaba la habitación. «Ya no lo necesito igual. Tengo a papá, a la abuela, a María. Tengo toda una familia ahora, pero tú todavía estás aprendiendo a ser fuerte». La sabiduría de esa niña de 7 años dejó a todos sin palabras. La doctora Beatriz, testigo de toda su transformación, anotó en su cuaderno: «Hoy presencié el verdadero significado de sanación». Al despedirse, Lupita abrazó brevemente a Adriana, un gesto rápido, aún vacilante pero real. «Me alegra que estés tratando de mejorar», dijo. De regreso a casa, en el auto, Lupita permaneció callada un largo rato, mirando por la ventana. Finalmente se volvió hacia Ricardo. «Papá, creo que entendí algo hoy». «¿Qué entendiste?». «Cariño, que a veces la gente se rompe, pero se puede arreglar, como ese jarrón que María pegó, ¿te acuerdas? Nunca volvió a ser igual, pero todavía puede tener flores bonitas». Ricardo tragó el nudo en su garganta, una vez más asombrado, por la profundidad de esa pequeña alma que había transformado su vida de maneras inimaginables. Un año después de aquella primera mañana en que encontró a Lupita amarrada en la banqueta, la mansión en Las Lomas rebosaba de vida y amor. Las paredes, antes decoradas solo con costosas obras de arte, ahora exhibían con orgullo los dibujos coloridos de Lupita, cada uno contando una historia de su viaje de sanación. La transformación no se limitaba al espacio físico.
Ricardo, antes conocido como el implacable empresario que construyó un imperio a costa de frialdad y determinación, ahora era visto diferente por empleados y socios. Su nueva perspectiva de vida había cambiado también su forma de hacer negocios. En una mañana soleada, mientras toda la familia se reunía para el desayuno en el jardín, tradición sagrada ahora, Ricardo observaba la escena con el corazón lleno. Lupita, ahora de 8 años, tocaba una melodía en el piano portátil que instalaron en el jardín. Carmen y María preparaban la mesa, charlando animadamente. Y, para sorpresa de muchos, Adriana también estaba presente. El proceso de recuperación de Adriana había sido arduo pero constante. Tras completar la rehabilitación, comenzó a trabajar como voluntaria en el mismo centro que la ayudó, compartiendo su historia para inspirar a otros. Su relación con Lupita era diferente ahora, no como madre e hija en el sentido tradicional, sino como dos almas que aprendieron que el amor puede tomar muchas formas. «Papá», llamó Lupita, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Quieres escuchar la nueva canción que aprendí?». Ricardo sonrió sentándose junto a ella en el banco del piano. Sus pequeñas manos, antes temblorosas y asustadas, ahora danzaban sobre las teclas con confianza. La melodía que tocaba era alegre y suave, reflejando la paz que finalmente había encontrado. «Es hermosa, cariño», dijo cuando terminó. «¿La compusiste tú?». Lupita asintió orgullosa. «Es la música de nuestra familia. Mira, esta parte grave eres tú, fuerte y seguro. Estas notas agudas soy yo, y estas del medio son la abuela, María y...». Vaciló un momento mirando a Adriana, que observaba la escena a lo lejos, y mi otra mamá. La sencillez con que Lupita había encontrado una forma de incluir a todos en su vida, de darle a cada uno su lugar especial, era una lección de amor que conmovía profundamente. Esa tarde, mientras todos disfrutaban del sol del jardín, Ricardo recibió una llamada de su abogado. El proceso de adopción, que se había prolongado por meses, finalmente estaba completo. Con el apoyo de Adriana, que había renunciado oficialmente a sus derechos maternos, y el testimonio de Carmen sobre la transformación positiva en la vida de Lupita, el juez había concedido la adopción plena. Cuando Ricardo compartió la noticia, Lupita no pareció sorprendida. «Yo ya sabía», dijo con una sonrisa serena. «¿Sabías cómo?», preguntó Ricardo intrigado. «Porque familia no es solo papel, papá, es esto», hizo un gesto abarcando a todos alrededor. «Es cuando el corazón sabe que está en casa». Carmen enjugó una lágrima discreta, mientras Adriana sonreía suavemente. María, que se había convertido en mucho más que una empleada durante ese año, trajo un pastel especial que había preparado, como si hubiera adivinado que sería un día de celebración. Al caer la tarde, Ricardo encontró a Lupita sentada en lo que antes era su estudio, ahora convertido en una biblioteca compartida. Miraba pensativa la primera foto que tomaron juntos, poco después de su llegada. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a 1900 en su lado. «¿En cuánto han cambiado las cosas?», respondió su voz cargada de una madurez sorprendente. «Sabes, papá, creo que nos salvamos el uno al otro». «¿Cómo así?». «Tú estabas solo, triste. Yo estaba lastimada, con miedo, pero juntos aprendimos a ser felices de nuevo. Y mira», señaló hacia la ventana, donde podían ver al resto de la familia reunida en el jardín, «terminamos ayudando a otros a ser felices también». Ricardo abrazó a su hija, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Ella tenía razón, como tantas veces. Lo que comenzó como un acto impulsivo de compasión en una mañana cualquiera, se había convertido en una historia de redención no solo para Lupita, sino para todos a su alrededor. La mansión, que una vez resonaba con el silencio de la soledad, ahora estaba llena de música, risas y amor. Las heridas del pasado, aunque aún dejaban cicatrices, se habían transformado en marcas de un viaje de superación y crecimiento. Y allí, en ese momento perfecto, Ricardo entendió que su verdadera fortuna no estaba en los números de su cuenta bancaria ni en el éxito de sus negocios. Estaba en las sonrisas de su hija, en la fuerza renovada de Adriana, en la sabiduría de Carmen, en la dedicación de María,
en la familia improbable pero perfecta que habían construido juntos. Lupita se levantó del sofá y le tendió la mano. «Vamos, papá. María hizo ese chocolate caliente especial y la abuela dijo que va a contar historias de cuando eras chiquito». Ricardo rió, dejándose guiar por su hija hacia el jardín. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de rosas y dorados, como si la naturaleza misma celebrara el amor que había florecido allí. Y así, en una mansión que ahora era verdaderamente un hogar, una familia formada a través de las grietas de la vida continuaba su viaje, demostrando que a veces los lazos más fuertes son los que elegimos construir y que el amor, en 1900, todas sus formas, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas.